Bon dia a tots i a totes. Donem inici, com s'acaba d'indicar, al que és aquesta jornada de violència de gènere i treball i en particular al que serà la primera ponència, la primera sessió que porta per títol la protecció laboral de la treballadora víctima de violència de gènere. Com també s'ha indicat en la presentació d'aquesta jornada, des de l'aprovació de la Llei Orgànica 1/2004 de lluita contra la violència de gènere, s'ha abordat aquesta xacra d'aquesta violència de gènere des d'una vessant pluridisciplinar. Això va comportar que ja la pròpia llei incorporés en el seu capítol segon del títol tercer un capítol dedicat al que són els drets laborals i de seguretat social de les víctimes de violència de gènere, que estaven dirigides precisament a garantir el manteniment dels drets laborals i de seguretat social d'aquest col·lectiu. L'interès que ha mostrat el legislador en preveure mesures que garanteixen la permanència o la continuïtat de la dona víctima de violència de gènere en el mercat de treball no és d'estranyar si es té en compte el paper transcendental que el treball juga en les societats actuals. No únicament com un mitjà de subsistència econòmica que tenim la majoria dels ciutadans, sinó que també el treball constitueix una forma d'integració social i de desenvolupament personal. Aquest fet, que ja és important per a qualsevol persona, és especialment transcendental quan ens estem referint a les víctimes de violència de gènere, en tant que el tenir un treball i, per tant, tenir uns recursos econòmics, els permet tenir una autonomia econòmica que els permet separar-se, allunyar-se del seu maltractador, del seu agressor, i que també els permet trencar amb l'aïllament social i amb el risc d'exclusió social que poden tenir aquests col·lectius. A partir d'aquestes premisses, amb l'aprovació de la Llei Integral contra la lluita de violència de gènere, es van adoptar una sèrie de mesures que precisament tenien com a finalitat fomentar la participació de la dona en el mercat de treball i garantir la seva permanència en el mateix. De tal manera que es van introduir tot un seguit de mesures que el que intenten és conciliar la condició de víctima de violència de gènere amb el que seria la pròpia situació de treballar, és a dir, que la víctima de violència de gènere pugui treballar. I això es va fer des de diferents vessants. Des d'una primera vessant el que es va intentar és conciliar el compliment de les obligacions laborals de les víctimes de violència de gènere amb el seu dret a la vida i a la integritat física i amb el dret també a rebre una assistència social integral, i així trobem mesures que fan referència a la reducció de jornada de treball, l'ordenació del temps de treball, trasllats, etc. Altres mesures el que pretenien era garantir la pervivència en el treball de la relació laboral de les treballadores víctimes de violència de gènere, i així es va incorporar una causa específica de suspensió del contracte de treball, i altres mesures el que anaven era dirigides a intentar evitar o, en tot cas, apaivagar, mitigar els efectes de l'acomiadament d'aquest col·lectiu. Doncs bé, juntament, a més, amb aquestes mesures de tutela laboral de les víctimes de violència de gènere, se van incorporar també altres mesures de protecció social que, en molts casos, juguen com a garantia de les primeres, en tant que és molt difícil pensar que moltes dones treballadores poguessin acollir-se a les primeres si no tinguessin garantida una mínima autonomia econòmica i social. Des d'aquesta perspectiva, per exemple, també s'han incorporat a l'adaptació de la prestació per atur al que són la situació de les treballadores víctimes de violència de gènere o ajuts específics dirigits a aquests col·lectius en matèria de renda activa d'inserció, etc. Doncs bé, per parlar d'alguns d'aquests temes i d'altres que puguin ser d'interès, contem avui amb la presència de la doctora Eva Garrido Pérez, que és, com ha indicat l'Anna Romero, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Cádiz. La profesora Eva Garrido ha impartido docencia en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Ciencias Empresariales de Jerez de la Frontera, en la Facultad de Derecho, la Escuela de Relaciones Laborales y la Facultad de Económicas de la Universidad Pompeu Fabra y en la actualidad, como también se ha indicado, en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz. Además, es profesora de diversos másters, prestigiosos todos ellos, y especialmente el máster de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y el de Recursos Humanos, que se imparte por la Universidad Pompeu Fabra, y también en el máster de Mediación y máster de Creación de Empresas de la Universidad de Cádiz. Durante este periodo ha ocupado diferentes puestos de gestión, yo creo que todos en el ámbito de facultad o escuela, yo creo que todos, porque ha sido jefa de estudios, subdirectora, directora de la Escuela de Relaciones Laborales de la Pompeu Fabra y decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz. Y ayer también nos indicaba que empieza una aventura ya a nivel... Sí, en esa línea vamos, ¿no? Vamos trabajando en esa línea.
En la actualidad es miembro del equipo de investigación, del proyecto de investigación titulado, que lleva por título Redireccionando el empleo hacia el autoempleo, precarización de condiciones de trabajo y emergencia de la figura del empleador, y anteriormente también ha participado en otros proyectos que llevan por título El impacto de la negociación colectiva sobre la segmentación laboral, causa determinante e instrumento de contención, y también un proyecto sobre la gestión socialmente responsable de la crisis. Cuenta además con numerosísimas publicaciones científicas en monografías y revistas especializadas, que obviamente no podemos citar en este momento, pero sí que me gustaría destacar sus trabajos en materia de relaciones colectivas de trabajo y en particular sobre los derechos de representación de los trabajadores, habiendo abordado esta materia también desde una perspectiva de género. También ha abordado otras investigaciones relacionadas con la mujer, como es el acceso de la mujer al mercado de trabajo, la valoración del empleo femenino y también la materia que nos acompaña hoy, que es de la violencia de género. También cabe destacar sus estudios sobre dirigidos a otros colectivos vulnerables, como son las personas con discapacidad, personas dependientes, jóvenes y personas en dificultad de inserción social. Las temáticas fundamentales elegidas por la profesora Eva Garrido muestran el interés en proteger o en estudiar los derechos de aquellos colectivos que son más vulnerables en nuestra sociedad. Y finalmente, únicamente para concluir, destacar que actualmente también es miembro asesora del Consejo Económico y Social de Andalucía, es árbitro en el sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales de Andalucía y miembro del Comité de Ética de la Unión General de Trabajadores. Pues bien, sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Eva Garrido Pérez, agradeciéndole muy sinceramente, como ha indicado la profesora Ana Romero, su asistencia en esta jornada, porque no estamos al lado de casa, sino que ha requerido un esfuerzo de traslado de venir de Cádiz aquí, que le agradecemos muy especialmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por suposar, les meves primeres paraules són d'agraïment. Agraïment a l'organització per permetre estar aquí, novament, en terres catalanes, participant d'aquesta jornada, especialment al Centre de Dolors Piera i als meus amics i estimats companys Josep i Anna Maria. I així recordar les meves estàncies aquí en Barcelona, els meus anys de vida y trabajo en Barcelona y extraño mucho mi vida aquí en Cataluña, pero estoy en la otra punta, estoy ahora mismo en la otra punta, que en Cádiz, que además estamos en carnavales, pero yo lo cedo totalmente para volver aquí a estar con ustedes y, por tanto, retomando mi idioma materno con el que me manejo un poquito mejor, desde luego que con el catalán, que ya hace tiempo que no desde que he vuelto a Cádiz, que no he vuelto también a practicar, pero que sí que me pongo muchas veces a TV3 para mantener un poquito el oído en Cataluña. El oído y el sentimiento y el corazón, que también lo tengo, ¿no? Bueno, para mí me trae aquí a hablar de esta conexión violencia de género con derecho de trabajo, que apenas es destacado entre los laboralistas, algunos también implicados, pero básicamente bueno, es un tema que parece que no se da o no se imparte tampoco en la clase, se apunta de vez en cuando o algo. Sí, aquí hay alguna cosa para la violencia de género, de mujer, ¿no? Pero no sé, uno no se entretiene mucho en esto, ¿no? Y desgraciadamente tenemos que destacarlo. Quizás, como ha dicho el vicerrector, pues no deberíamos tener este tipo de actos, ¿no? Reivindicativos y de defensa de lo que es la situación de la mujer, ¿no? Ahora mismo quizá también en peligro y desgraciadamente no sabemos que a corto o medio plazo qué va a pasar. Lo digo también desde la actuación pública política. Eso yo me atrevo también a decirlo, que estamos en un momento en que estamos, como digo, con las carnes abiertas, las mujeres, porque no sabemos tampoco qué va a pasar con nuestros reconocimientos, con nuestros derechos adquiridos en los últimos años y desde luego a mí eso me llena totalmente de preocupación. Pero bueno, vamos a olvidar este tema y vamos a ver lo que tenemos ahora, hoy por hoy, ¿no? Bueno, y por hoy tenemos esa Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, que supuso todo un hito en el momento que nació, porque evidentemente se afrontó la actuación pública ante esta lacra que no deja de maltratar y matar y asesinar a las mujeres por el mero hecho de serlo. Y se afronta, como también lo ha comentado la directora del centro, desde una perspectiva multiprofesional, o sea, multiperspectiva, multiataque, multifrontal, ¿no? Entonces, ver en variadas perspectivas es una manera de verlo de forma radical, transversal, pero claro, dentro de esa transversalidad está el tema laboral.
y en crear el centro de trabajo, en crear el entorno del marco laboral como un entorno seguro para la mujer, protector. Hay algunos laboralistas que dicen que no tiene nada que ver el tema de las medidas laborales que se plantean para la mujer trabajadora víctima de violencia de género desde el punto de vista de la protección, que al fin y al cabo lo que se trata únicamente de conciliar el cumplimiento de los derechos laborales con sus necesidades vitales de atención psicológica, física, que se deriva de la desgraciada condición de ser mujer víctima de violencia de género. Pero más allá de esto, también hay un componente de protección, de compensación de esa condición, porque al fin y al cabo lo que se trata de crear ese entorno seguro para la mujer, de salvaguardia, de tutela, para evitar que en un momento dado pueda suponer mayor riesgo el asistir y prestar estos servicios laborales. Porque además incluso todo este tema de laboral de la mujer trabajadora pues, nos es desconocido desde el punto de vista de los medios de comunicación. Estamos acostumbrados, o por ellos o porque tenemos personas cercanas que desgraciadamente conocemos, que son víctimas de violencia de género, conocemos a la mujer que está con sus problemas en el ámbito del hogar, en el ámbito doméstico. Conocemos a la mujer como madre, esposa, pareja de alguien que es maltratador. Pero apenas se nos dice nada sobre la mujer que es ciudadana, que estudia, que trabaja, como si en esos entornos no tuviera que ser tutelada o no tuviera que ser amparada. Y, de hecho, también las mismas campañas publicitarias dicen que la mujer tiene que reaccionar, tiene que demandar, tiene que salir de ese bucle de violencia. Pero tampoco te dice cómo, más allá, o qué pasa, o cómo hacerlo, ¿no? Y se trata, evidentemente, de recomponer su vida, de reconstruir su vida. Y, evidentemente, una manera idónea para hacerlo y sobre todo esencial, es recuperar sus relaciones sociales y sus relaciones laborales. Si es una mujer estudiante, tiene que volver a recuperar su entorno de estudio y sentirse segura en ese entorno. Y si es trabajadora, lo mismo, tiene que encontrar un marco propicio para poder reconstruir su vida con dignidad, autonomía y estabilidad. Y aquí hay que también diferenciar dos planos, porque desde luego la ley esta de 2004, no contempla el marco laboral como escenario, como foco de violencia. Es decir, las relaciones laborales pueden evidentemente ser el problema de la violencia de género porque puede ser el empresario, puede ser cualquier trabajador que esté provocando esa actitud de violencia, de lesión física o psicológica a la mujer. Pero ese entorno laboral como foco de violencia no está regulado por la Ley 1/2004. Entiende que esto es una cuestión muy específica que debe ser tratada específicamente por otra normativa. Y precisamente es la Ley de transposición de la Directiva 72/2003 sobre discriminación por razón de género en el acceso al empleo y a la condición la que se ocupa de esto, que es la Ley Española 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Y aquí esta ley la que ha provocado también una serie de modificaciones y alteraciones en la normativa laboral para precisamente establecer una obligación de prevención de la violencia de género en el seno de las relaciones laborales, en el marco laboral. Una obligación que además es una obligación de prevención para la empresa, para el empresario, y el que tienen que estar comprometidos todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Y por tanto es un tono distinto, que no vamos a entrar aquí. Lo que vamos a ver es cuando la condición de violencia de género surge en el exterior de las relaciones laborales, fuera del marco de la relación laboral, pero que tiene implicación, tiene su efecto en el propio desarrollo de las relaciones laborales. Y antes de ver cuáles son esas medidas, cuáles son esas normas que de alguna manera van destinadas a la mujer víctima de violencia de género en el entorno laboral, como digo, como condición externa pero proyectada sobre las relaciones laborales, vamos a hablar de qué estamos hablando. Vamos a ver de qué estamos hablando cuando se dice violencia de género. Claro, cuando uno se aproxima básicamente a este concepto, sin tener mucha idea o sin tener un conocimiento muy específico de lo que es violencia de género, cualquiera de ustedes podría decir, bueno, violencia de género, que cualquier actuación lesiva, física, psicológica que se produce contra la mujer por el mero hecho de ser mujer. Y por tanto, pues puede entrar ahí lo que es explotación de mujeres, trata de mujeres, lo que incluso también puede ser las mutilaciones genitales de niñas, cualquier comportamiento que vaya destinado a lesionar la integridad y la vida de las mujeres por el mero hecho de serlo en una malinterpretada condición social desigual. Porque se entiende que las mujeres son socialmente ya no distintas, sino inferiores. Y en consecuencia uno puede hacer lo que quiera con las mujeres. Entonces, ese sería un concepto amplio de violencia de género que cualquiera podía entender.
Pero, sin embargo, la violencia de género que está utilizada por la norma es muy limitada. Limitada por razón de sujeto. Que yo eso no lo entiendo. No sé, luego ya, las que son más expertas en esta materia, más directamente cercanas, yo no lo entiendo. Yo entendería una violencia de género genérica, es decir, cualquiera que fuera sujeto y cualquiera que fuera el ámbito donde se desarrollara o donde se ejerciera esa violencia. Porque según la Ley 1/2004, la violencia de género que es utilizada, o la definición del concepto de violencia de género que es utilizada a los efectos de la ley, es aquella manifestación de la discriminación, situación de desigualdad y la relación de poder de los hombres sobre las mujeres que se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones similares de efectividad, aún sin convivencia. Es decir, violencia de género es aquella ejercida sobre las mujeres por quienes son o han sido sus parejas o sus cónyuges. Claro, ahí también la confusión es con la violencia doméstica, ¿no? Que la violencia doméstica podría quedar dedicada, destinada a cubrir la misma violencia, pero por quienes no son cónyuges o excónyuges, sino puede ser por hijos o padres. El mismo acto es calificado violencia de género o violencia doméstica. Entonces, yo creo que eso no creo que aporte ninguna clarificación a la actuación, ¿no? Porque no creo que deba diferenciarse, por lo menos en mi opinión, ¿no? Como digo, están aquí las expertas que podrán comentar más este tema. Pero yo creo que podría haberse hecho una ampliación de las situaciones de violencia de género y no dejarla reducida únicamente a quienes son o han sido sus parejas, sino cualquier otra persona que ataque o lesione a una mujer precisamente por ser mujer y por entender que es una persona inferior que pueda tener dominio sobre ella, ¿eh? Pues este es el concepto que tiene la ley. Y dirán, ¿y por qué hay que tutelar desde el entorno laboral a la mujer que es víctima de violencia de género cuando es una condición que trae de fuera, ¿eh? Como digo, no es una situación que nace de la propia relación laboral. Pues tengan ustedes en cuenta que el cumplir un horario de trabajo se lleva mucho tiempo de la vida de una persona. Es decir, se gasta cantidad de horas realizando el trabajo. Por tanto, la mayor parte del tiempo está uno trabajando. En consecuencia, ese tiempo, pues evidentemente por eso está incompatible con aquellas otras necesidades de actuación psicológica, física o de atención a trámites policiales o judiciales que tienen que ir derivados o asociados a la condición de víctima de violencia de género. Por tanto, hay que intentar compatibilizar el horario de trabajo, el tiempo de trabajo, con ese tipo de atención necesaria y de protección integral que requiere la mujer víctima de violencia de género. Pero también otra cosa, el sometimiento al horario y a la organización de la empresa es fácilmente controlable desde el punto de vista del agresor, del maltratador. Y hay que evitar que el asistir al trabajo, que acudir a tu trabajo, pueda también exponer o poner en mayor riesgo la vida o la integridad de la mujer trabajadora. Por tanto, hay que actuar desde el entorno laboral, como digo, no solamente para intentar compatibilizar trabajo con las obligaciones derivadas de la condición de la víctima de violencia, sino también, como digo, terminar creando un entorno seguro, protector de salvaguardia de la mujer, ¿eh? Por tanto, vamos a ver cuáles son estas medidas. Pero, primero, hay que acreditar la condición, porque, claro, no puede ser que llegue una mujer y le diga, buenas, señor empleador, yo soy víctima de violencia de género. No cabe un acto de fe, hay que acreditar que es una condición formalmente reconocida. Y esto, claro, para unas mujeres les cuesta. De hecho, como sabemos por la estadística, muchas mujeres que han sido asesinadas ni siquiera habían denunciado a su maltratador, ¿no? O a sus asesinos. Y, por tanto, porque hay todavía resistencia, reticencia a acudir a la comisaría, acudir a instancias judiciales para denunciar una agresión. Entonces, claro, hay que hacerlo, porque si no se tiene esa acreditación de mujer víctima de violencia de género, no se va a tener derecho a una serie de medidas de tutela, en este caso tutela laboral. ¿Y cómo se acredita ser mujer víctima de violencia de género? Pues bueno, inicialmente la ley hablaba de que era necesaria una orden de protección, una orden judicial de protección de la mujer y, excepcionalmente, mientras no se producía esa orden, pues el Ministerio Fiscal, a vista de ciertos indicios, pues podía también declarar, indicios de peligrosidad para la mujer, podía declararse víctima. Entonces, con esa acreditación ya uno podía acudir, una especie, como digo, un sello desgraciado
que ella podía acudir a cualquier instancia reclamando protección. A esto se ha modificado en agosto del año pasado, este precepto de la ley se ha modificado a través de un Real Decreto que es de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Real Decreto Ley 9/2018, que ha ampliado los títulos judiciales y las vías de naturaleza judicial por las que se puede acreditar la condición de víctima de violencia de género, y también ha incorporado otras posibilidades no judiciales de acreditar. Por lo pronto, también, desde el punto de vista de naturaleza judicial, cabe una sentencia condenatoria. Ya una sentencia condenatoria, evidentemente, está claro que hay una sentencia condenatoria víctima de violencia de género, ya es título que te permite acreditar esa condición. También una orden de protección. Cualquier otra resolución judicial de medidas cautelares, es decir, no hace falta que condene, pero es una medida cautelar de protección de alejamiento, por ejemplo. Y, por supuesto, el informe del Ministerio Fiscal. Ya no excepcional, sino también cabe un informe del Ministerio Fiscal. Eso desde las vías judiciales de acreditación. Ahora, como digo, la novedad es que se han incorporado también vías no judiciales de acreditación. Es decir, cabe que los informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género también pueden acreditar la condición. Por lo tanto, cualquier servicio de atención, de acogida de víctimas de violencia de género también vale para estos efectos. Como digo, este sello, desgraciado sello, que uno le ponen para poder acceder a la tutela. Sin ese sello, sin esa acreditación, no cabe la medida de tutela que veremos ahora. ¿De acuerdo? Por supuesto, también hay medida de inserción, la ha comentado aquí el compañero profesor José Moreno, medida de inserción en el mercado de trabajo, facilitando que las mujeres como colectivo de difícil inserción, porque es una vía precisamente para esa estabilidad y esa independencia económica, necesitan ese trabajo, pues se incorpora como colectivo especialmente protegido desde el punto de vista económico para conseguir su inserción. Se bonifican las cuotas de la seguridad social de las empresas para que contraten a trabajadoras víctimas de violencia de género. Si contratan a estas mujeres y estas mujeres, por medida de protección, tienen que ausentarse temporalmente del trabajo a través de movilidad geográfica o a través de una suspensión. Si contratan a trabajadores para cubrirlas, esas contrataciones de interinidad no cuestan desde el punto de vista de la cotización de la seguridad social. Son una bonificación 100%. Es decir, algunas medidas de apoyo económico para que las empresas contraten a víctimas de violencia de género, cosa que evidentemente también algunas empresas se resisten claramente a contratar. Pero bueno, vamos a hablar cuando ya estamos con una mujer que es trabajadora, que ya está inserta en el mercado de trabajo, que está prestando servicios y que, bueno, por esa condición vamos a ver qué medidas de tutela de protección. La ley protege tanto a trabajadoras por cuenta ajena como a funcionarias y, por tanto, la ley, con las medidas que contempla, se trasladan luego en modificación al Estatuto de los Trabajadores y al Estatuto del Empleado Público. Deja fuera a las autónomas. Claramente, a las trabajadoras autónomas solamente hay una indicación, a las autónomas que luego les comentaré. Claro, porque las autónomas son las que autónomamente deciden cuáles son sus medidas de protección. Salvo, como digo, algún apunte que le comentaré. Bueno, vamos a hablar de esas medidas. Como también ha indicado el profesor Moreno, son más o menos 4 grupos. Uno que son de reducción de jornada de readaptación, es decir, lo que es la conciliación de los horarios y de los tiempos de trabajo. Luego, el tema de la movilidad geográfica, el traslado a otro centro de trabajo que obligue a cambio de residencia. El tercer caso sería suspensión del contrato temporal. Durante cierto tiempo no trabajo, no cobro, como medida de protección. Y el último es la extinción. Ya definitivamente se rompe la relación contractual también por el mismo problema, como medida de protección. Son 4 opciones que la norma no prejuzga, no valora, no dice que hay que coger primero esta, luego esta, no. Eso es un abanico de opciones que están ante la mujer, que decide, según sus circunstancias, según sus necesidades, sus requerimientos, decide cuál puede ejercer. Aunque también es posible que haya cierta graduación, que empiece por lo que es menos lesivo desde el punto de vista del mantenimiento del puesto de trabajo, que, como digo, es la base fundamental, mantener el puesto de trabajo y que sea compatible con su condición. La primera pregunta, ¿son derechos a ejercer por la mujer trabajadora de carácter ejecutivo? Nada más que basta con que la mujer lo diga para que se ejerciten estos derechos. Pues bueno, esto es una cuestión problemática, lo veremos, porque hay que tener en cuenta que estos derechos se insertan en un entorno laboral
por un responsable, que es el empresario, que puede tener sus propios criterios, sus propias reglas de organización. Y no siempre coinciden los intereses de la empresa con el interés de los trabajadores. Claro, aquí hay un interesante debate ético para decir, bueno, ¿qué es más importante? ¿La vida y la integridad de la persona, de la mujer, que el interés empresarial? Yo no entraría ahí, aunque podría ser un tema muy interesante. Ni siquiera tampoco la norma llega a este extremo de ponderar estos valores, pero sí ya sí le apunto que en un momento dado el ejercicio de algunos derechos tiene que compatibilizarse también con lo que son los criterios organizativos, cosa que en mi opinión no debería ser, pero vamos a comentar esto. En cualquier caso, el diseño de la norma a la hora de especificar estos preceptos, estos derechos, es muy limitado, muy escueto, muy concreto, apenas dice nada más y, por tanto, surgen muchos problemas aplicativos de ejercicio efectivo de estos derechos. Uno podrá pensar, bueno, la negociación colectiva puede añadir algo, un papel. Yo muestro poca confianza hacia la negociación colectiva en estos aspectos. Sí es verdad que hay que reconocer que, afortunadamente, gracias a los planes de igualdad, que algunas empresas, las obligadas y algunas que no obligadas, lo están haciendo, están incorporando el tema de la violencia víctima de violencia de género dentro de los planes de igualdad y, por tanto, están disfrutando o beneficiándose de este tipo de actuaciones en la negociación colectiva. Pero, como digo, ya computaremos algún ejemplo, poco se está haciendo. Y alguna cosa que están poniendo, además, lo hacen mal. Pero bueno, ahora lo comentaré. Por tanto, cuando nos encontremos con problemas aplicativos, interpretativos, para integrar, para darle una solución a sus problemas, el criterio creo que más adecuado interpretativo es seguir la pista a la causa. ¿Cuál es la causa del derecho que se reconoce y cuál es su finalidad? ¿Para qué está? Y, por tanto, hay que hacer una interpretación siempre proclive a cumplir al máximo la eficacia de la norma. Siempre a garantizar que la norma se cumpla, que se cumpla la protección de la mujer trabajadora víctima de violencia de género. Ese es el criterio interpretativo que nos puede permitir integrar algunos problemas, como digo, de aplicación de estos derechos. Empezamos. El primero, reducción de jornada o reordenación del tiempo de trabajo, que está previsto en el artículo 37.8 del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, son dos opciones. O te reduce la jornada con reducción proporcional de salario, o te reordenas el tiempo de trabajo. Te lo reordenas a través de cambio de turno, de horario flexible o de cualquier otro mecanismo en el que, cumpliendo el mismo tiempo de trabajo, estás reordenándolo para que sea más factible cumplir con tu obligación y otras derivadas de la condición de víctima de violencia de género. La finalidad es la misma, como digo, esa conciliación, pero claro, los efectos son distintos. Porque claro, en la reducción de jornada se produce una reducción también salarial. Y esto no encaja demasiado bien con la finalidad última de la ley de permitir y de garantizar la independencia económica de la mujer. Porque además, si son reducciones importantes, más reducción importante será el salario. Claro, entonces, aquí debería haberse previsto una solución al modo que se prevé para las reducciones de jornada por expediente de regulación de empleo. Si ustedes saben, cuando una empresa, por motivos económicos, técnicos, productivos, organizativos, reduce la jornada de los trabajadores porque tienen que producir menos, porque necesita producir menos para no, desde el punto de vista económico, para no saturar o para liberar stock o carga de trabajo, pues entonces la parte de trabajo no realizada se compensa con la prestación de desempleo parcial. Se cobra desempleo por la parte de trabajo. Y eso no se prevé aquí, cuando podría haber sido interesante que se previera también esta misma situación para la mujer trabajadora que reduce la jornada. Me he encontrado un caso muy singular en el convenio de Sabadell, del Banco Sabadell, que precisamente en estos casos en los que se reduce la jornada prevé que en los 3 primeros meses todavía la mujer sigue percibiendo salario íntegro. ¿Ven ustedes? Una buena medida para que no provoque muchísima reducción. Ojalá pudiera extenderse más este tipo de medidas, pero como digo, ha sido una cuestión muy puntual, el Banco Sabadell, que me parece muy positiva y había que resaltarlo. No dice nada más la norma sobre cuánto se puede reducir la jornada o durante cuánto tiempo se puede reordenar la jornada o el tiempo de trabajo. Y, por tanto, aquí empiezan a entrar unos parámetros que pueden no resultar demasiado compatibles con el interés de la mujer. Porque, claro, si esto es un derecho individual que ampara la condición de víctima de violencia de género, debería ser la mujer la que concretara cuál es la reducción o cuál es el horario, ¿no? Sí, así. Pues no.
Resulta que aquí la norma dice, no, la concreción de estos derechos debe ser dispuesta en instrumentos negociados, es decir, en convenios colectivos o en acuerdo entre empresarios y representantes de los trabajadores o en un acuerdo entre la empresa y la trabajadora. Yo ya le he dicho que tengo poca confianza en una participación, una intervención de los representantes de los trabajadores en este tema. Alguna puntual, pero no está. Y si no hay, también representantes. O si los representantes no quieren intervenir en estos temas. ¿Qué pasa? Entonces decide la empresa. En la empresa, en acuerdo con la trabajadora. Muchas veces la trabajadora se puede ver abocada a realizar esos acuerdos con la empresa porque no tiene otra opción. Quizás, por tanto, la libertad de la trabajadora, la libertad absoluta para concretar, no encontremos con que sea difícil. Y si no le permite concretar sus horarios, su reducción, quizá tenga que ir a acudir a otro derecho, a otra medida que sea más drástica y sea menos compatible con su condición de trabajadora y con su condición de trabajadora víctima de violencia de género. Con lo cual, aquí yo no entiendo por qué se interponen estos mecanismos negociados. Uno podría tener la confianza de decir, hombre, para salvaguardia, ¿no?, para proteger a la mujer trabajadora, pero bueno, esto no está cuando se habla de reducción de jornada por motivos familiares. Porque en el mismo precepto, en el artículo 37, cuando habla de que la mujer que tenga responsabilidad familiar puede reducir su jornada y dice que es ella la que concreta. Y si hay conflicto, vayamos a la intervención judicial. Y aquí, sin embargo, intervienen estos mecanismos negociados que yo creo que pueden resultar más problemáticos que otra cosa, porque en principio lo que debería ser una decisión directa de la mujer, mire usted, señor empresario, quiero una reducción de esto y quiero esta reordenación. Y ya está. Hay que facilitar a la mujer trabajadora. Si lo pides, por algo será. No es una cuestión caprichosa. Interpone estos mecanismos negociados, yo creo que puede, primero, dificultar y, además, sobre todo, puede prolongar una solución que la mujer necesita ya, de forma inmediata. Por tanto, ahí está la crítica, ¿no? Entonces, en este sentido, a lo que es esta reordenación. Vayamos a la segunda medida, la movilidad geográfica. La mujer también, según dice el artículo 40 del Estatuto, que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. Puede encontrarse en peligro, puede encontrarse con necesidad de acudir a otro lugar donde puedan protegerla, puedan tener una asistencia más amplia y necesite cambiar de puesto de trabajo y de lugar de residencia. Pero fíjese que esta movilidad forzosa para la mujer se encuentra en el artículo donde se recoge la movilidad decidida por la empresa por causas empresariales. Y aunque está aquí, no sigue el régimen de este tipo de movilidades decididas por la empresa. Por tanto, no, la mujer no necesita acreditar ante la empresa, oiga, perdón, es que me va a matar, lo tengo aquí al lado, me va a matar este señor. No, no tiene que acreditar nada. Basta, por tanto, con que la mujer diga, yo tengo que irme, porque es ella, como digo, la que puede apreciar la necesidad del cambio. Desgraciadamente tiene que cambiar de centro de residencia, de lugar de residencia. Claro, lo único que para efectividad de este derecho necesita que haya una vacante. Y el empresario tiene que informarle de las vacantes. ¿En qué momento se produce esta obligación de información? Hombre, lo que parece lógico cuando se diseñó, o lo que estaba en la mente del legislador, es que la empresa tiene obligación de informar a la trabajadora de las vacantes en cuanto que la trabajadora le comunica que quiere cambiar de puesto de trabajo, que necesita cambiar de puesto de trabajo y de lugar de residencia. Y, por tanto, en el momento que la empresa le tiene que decir, pues mira, hay vacantes ahora, aquí, 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 o lo va a ver en un futuro próximo, y la mujer decida. Lo que no, de luego, no tiene obligación la empresa es de generarle una vacante. En todo caso, yo creo que también es importante que puede ser la información dársela la empresa a la mujer en cuanto que la empresa tiene comunicación o tiene información de que esta mujer es trabajadora víctima de violencia de género. Porque ante la eventualidad de que la mujer tenga necesidad de cambiar, yo creo que la información es lo prioritario. Comunicar siempre a las mujeres víctimas de violencia de género qué vacantes hay en la empresa para que, en el caso de que tuvieran que optar por esta solución, sepan ya dónde pueden acudir. Pero, como digo, tiene que haber vacantes de la misma categoría grupo profesional de la mujer trabajadora. Y si no hay, pues bueno, si hay de otro grupo o de otra categoría, pues la mujer decide si le puede compensar, ¿vale? El problema, como digo, es que la empresa no tiene obligación de generar una vacante. Y si no hay, pues tendrá que optar por otras medidas.
Y, por lo tanto, hay que esperar la vacante. El problema es que quizás nos podemos encontrar con que una mujer trabajadora víctima de violencia de género que tiene un derecho preferente, por tanto, no un derecho absoluto, derecho preferente a ocupar una vacante, se encuentre con que en la misma empresa hay otras personas que tienen también derecho preferente, por otro título, a cubrir una vacante. Pensemos, las personas que se han ido de la empresa por excedencia voluntaria. Si sabe, cualquiera pues, se puede acudir a esta opción de excedencia. Me voy de la empresa y cuando quiera volver, pues vuelvo si hay vacante en mi puesto y en mi categoría. Pero para ocuparla tengo preferencia. Y ahora una mujer se encuentra con que hay un señor o una señora que quiere volver a esa vacante. O nos encontramos con que saben ustedes que una pareja o matrimonio de trabajadores en una empresa, si uno de ellos es trasladado, la pareja tiene también derecho preferente a ser trasladado a la primera vacante que haya en el mismo centro. O un trabajador a tiempo parcial, que saben ustedes que también por norma tiene derecho a ocupar una vacante en un puesto de trabajo a tiempo completo. Y si nos encontramos con esa eventualidad, bueno, estamos hablando de forma hipotética, que lo mismo no, pero podemos encontrarnos con que en la empresa haya más de una persona con derecho preferente. De nuevo estamos con el tema ético. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos la negociación colectiva que establezca unos criterios de preferencia? La negociación colectiva no va a hacer esto. De hecho, yo no me he encontrado con ningún convenio que me diga que en caso de preferencia existe, pero hay que plantearlo. ¿Quién lo va a plantear? ¿La empresa? ¿Va a decidir la empresa quién va a ser sujeto preferente? Vamos a tener que ir caso por caso. Y claro, ante este caso yo lo tengo muy claro. Yo tengo muy claro que siempre es preferente la vida y la integridad de la persona que ante un derecho preferente de otra pareja que quiere ir a encontrarse con el marido o la esposa. O la pareja, o ante un excedente voluntario. Si se ha ido varios años, ahora te esperas a que haya una vacante, pero antes tiene la mujer. Pero claro, eso no está dicho en ningún lado. No hay criterios, pero podemos encontrar con esos problemas. ¿De acuerdo? Y si la empresa te niega a darte información y no es vacante, ¡hala!, métete en juicio, vete a poner una demanda, que aunque aquí podemos encontrarnos con la demanda a través del proceso de tutela, yo creo que era tutela de derechos fundamentales, porque aquí hay un derecho fundamental afectado, que es derecho a integridad, pues esto hay que pasar por la tutela, por el proceso de tutela, aunque es sumario y preferente, pues puede tardar un poquito, y ante la inminencia de necesidad de irte, pues quizás tengas que acudir a otra medida más drástica. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo me puedo estar yo cambiada de puesto de trabajo en el traslado? ¿Cuánto tiempo? En principio está pensado esto de carácter temporal, puesto que en principio también se prevé que la situación de necesidad puede ser temporal, pero está prevista que se convierta en algo indefinido. Lo que dice la norma es que el derecho a traslado con reserva de puesto de trabajo, esto es obvio, dura 6 meses. Y al cabo de los 6 meses, máximo, la mujer dice o me vuelvo o me quedo donde estoy. Y ya está. Entonces, claro, ¿aquí cabe la actuación de la negociación colectiva? Pues sí. De hecho, la negociación colectiva, en algunos convenios colectivos, están ampliando la duración o prorrogando la duración del periodo de movilidad geográfica, ¿no? Aquí le puedo hablar del convenio de minoristas de Cataluña, que habla de 3 años, el grupo Champion, donde está Carrefour, que es 2 años, también 18 meses en Albi, o 12 meses también en el grupo del grupo Iberia para personal de tierra, o en el grupo VIPS o en la empresa Oracle. Es decir, algunos convenios están ampliando la duración del periodo de movilidad geográfica. Lo que no se entiende por qué aquí no se prevé lo que vamos a ver ahora de una prórroga judicial, más allá. Como si no hubiera necesidad también aquí de prolongar el periodo de estancia en otro lugar de trabajo. Pues bien, esto es la movilidad geográfica. Pasamos a la tercera, la suspensión del contrato. La suspensión del contrato, el artículo 45, por decisión de la trabajadora, también que se ve obligada a abandonar su puesto de trabajo, por tanto es una suspensión durante un tiempo en el que yo no trabajo, yo no cobro. Y esto es una opción decidida por la trabajadora, o bien de carácter suplementario, es decir, supletorio, porque no ha sido posible realizar ninguna otra medida anterior, o bien porque directamente opta por ello. En el artículo 48 se dice un par de cosas más al respecto. Primero, lo que es, por supuesto, la reserva de puesto de trabajo. Durante la suspensión del contrato yo no cobro, yo no trabajo, pero me reservan el puesto de trabajo.
Y la duración aquí, de nuevo, son 6 meses, lo mismo que hemos visto en movilidad geográfica, pero, como digo, aquí sí se prevé algo que allí en movilidad no se decía, que era la posibilidad de una prórroga judicial ordenada por el juez de hasta 18 meses, cuando prevea que es necesario para preservar la protección de la mujer trabajadora. Y claro, aquí decían algunos compañeros y laboralistas que esto es una norma de orden público, que aquí no cabe ninguna intervención de la autonomía colectiva, ninguna cuestión, nada que pueda aportar a los convenios colectivos, y yo de esto lo dudo. Lo dudo porque yo creo que no se impone, sino que realmente esta protección o esta intervención judicial es quizá una especie de red de seguridad para la trabajadora, que si en el caso de que no hubiera otros mecanismos actuados en la negociación, a través de la negociación colectiva, pues pudiera acudir al juez. Pero yo creo que sí cabe que la autonomía colectiva, que los convenios colectivos pudieran intervenir aquí para decidir ellos qué duración, desde el punto de vista mínimo 6 meses, puede prorrogarse con la suspensión del contrato y de forma, por tanto, previa o anterior a alguna posible intervención judicial. Yo creo que no se impone, sino que al fin y al cabo es un recurso, pero que de todas maneras cabe la intervención de la autonomía colectiva que permita que en su caso se prorrogue. De hecho, me he encontrado con el convenio colectivo de Sabadell, que establece que puede ser ampliable hasta 18 meses, pero no dice que sea por intervención judicial, sino decidido por la autonomía colectiva. O el del Comercio de Cataluña, que este también es muy bueno, porque dice la suspensión será por el tiempo suficiente para que la trabajadora normalice su situación. O sea, no le pone plazo, que es precisamente lo que había que permitir. No ponen plazo. Dice, será la mujer la que decida, porque estamos hablando de que no cobra, ¿eh? Entonces, por tanto, tiene que ser que sea la mujer la que decida cuándo puede, en un momento, recuperar su puesto de trabajo. Y entonces, el tiempo es necesario para la normalización. Yo creo que es precisamente lo más adecuado, ¿eh? Nos vamos ya a la última, la extinción, que está prevista en el artículo 49, una causa de extinción, cuando la trabajadora también se ve obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo por ser víctima de violencia de género. Casi se contempla como la última ratio, es decir, ya cuando no caben las otras medidas en las que se trata de conciliar y preservar el puesto de trabajo como medida de protección, medida de atención integral, la mujer tiene que abandonar el puesto de trabajo si no cabe cualquier otra medida, ¿no? Y desde este punto de vista poco o nada se puede añadir por la negociación colectiva. ¿Qué se puede decir ante esto? Ante una decisión de una mujer que ya tiene que resolver la resolución de su contrato. ¿Tiene ella que acreditar algo, una causa? No. De nuevo, basta la alegación por parte de la mujer, porque está amparada, como digo de nuevo, por su condición de víctima de violencia de género, la que ampara dice, señor empresario, me tengo que ir, tengo que decidir extinguir el contrato. Por tanto, es ella, porque ella es la que puede apreciar en qué momento puede encontrarse en tal riesgo que tenga que abandonar el puesto de trabajo. O porque no quepa, como digo, cualquier otra solución intermedia, o un traslado o una suspensión, ¿eh? Por tanto, tiene que ser ella la única que puede decidir en qué momento se actúa esta causa y sin alegar nada, sin formalidad ninguna. No podemos exigirle ni siquiera una comunicación preavisada. No le podemos decir que, a efecto como hay otras causas de extinción del contrato por decisión del trabajador, tiene que preavisar. No, aquí no se tiene que preavisar nada, porque incluso la situación de riesgo es tan inmediata, tan urgente, que no quepa preavisar, ¿eh? Y además, sin ninguna incluso comunicación formal, no se exige, la norma no lo dice, sí lo decía la ley 1/2004, que había que comunicar, pero es que en muchos casos casi es un abandono, cuando no tienes posibilidad en un momento de volver a acudir al día siguiente a la empresa. E incluso lo que sí hay que comunicarlo de alguna manera, aunque sea posteriori, a la empresa. ¿Por qué? Porque hay que liquidar. Hay que liquidar salarios o indemnizaciones que debas, y además, sobre todo, porque como no haya una extinción formal, no te van a dar el desempleo, que saben ustedes que en este caso, a pesar que es una decisión adoptada voluntariamente por la trabajadora, como excepción a lo que pasa en estos supuestos, la mujer va a obtener la prestación. Se va a considerar como una situación legal de desempleo que da derecho a la prestación por desempleo. Pero para que precisamente actúe esta protección especial, de que a pesar de que es la que decide es ella por esta causa personal, para que se pueda obtener esta prestación hay que formalmente acreditar que se ha producido la extinción del contrato por estos motivos.
Por tanto, tarde o temprano hay que comunicar, aunque sin ninguna formalidad, porque esto no lo es. Por lo tanto, dimisión causal, es un caso de dimisión causal, causalizada, no por incumplimiento del empresario, por supuesto, sino por una razón personal. No tiene indemnización, obviamente, pero fijaros que también el preaviso, si no tiene preaviso, al fin y al cabo las consecuencias pueden ser sobre la empresa, que la empresa dice, oye, tengo esta persona que estaba trabajando y de un día para otro no viene y me deja colgado, pues puede ser un montón de situaciones de proyectos, de trabajo, y esas consecuencias las tiene que asumir la empresa y no puede repercutir sobre la trabajadora el hecho de que no se le haya preavisado. ¿De acuerdo? Vamos terminando. Nos quedan dos cosas. Dos cosas que son complementarias. Hemos dicho que son esos 4 derechos, pero tenemos 2 derechos más adicionales que hay que tener en cuenta. La primera es que en sede de despidos, tanto en el artículo 53 como en el artículo 55, o sea, por tanto, cuando estamos hablando de despidos por causas objetivas como despidos disciplinarios, se prevé que es nulo el despido de las trabajadoras víctimas de violencia de género cuando ejercitan sus derechos, los que hemos visto. Es decir, es un derecho de indemnidad, de protección de la mujer que es víctima de violencia, que está ejercitando su derecho de adaptación de jornada, de movilidad, de suspensión, de extinción, porque la extinción ya me voy, pero de lo anterior. Y que por causa de estos derechos, si no hay otra causa laboral procedente, el despido sería nulo. Por tanto, es una protección ante despidos no procedentes, no justificados, y que el único motivo último de estos despidos son el ejercicio de estos derechos por parte de la mujer víctima de violencia de género. Lo que pasa es que aquí debería haber sido más adecuado una causa genérica de protección frente a cualquier actuación sancionadora, que no está previsto, sancionadora, o de despido del empresario que tenga como motivo último la condición de víctima de violencia de género. Porque, claro, nada más que dice que es en estos casos de ejercicio de estos derechos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con otros supuestos en un mundo dado? Una disminución de rendimiento provocado por el hecho de que no estoy en condiciones, soy víctima de violencia de género y tengo una presión psicológica, una alteración que me impide trabajar en condiciones. ¿Esto qué pasa? Porque no está previsto, no está sancionado. ¿O qué pasa con mi baja de incapacidad temporal por motivo de violencia de género? Y el empresario me despide en motivo a esto. Entonces, hubiera quizás sido conveniente una cláusula de cierre. Es decir, no únicamente despido nulo por el ejercicio de estos derechos, sino por cualquier otra actuación de la empresa que pudiera tener como motivo último que es la mujer víctima de violencia de género, en su condición de víctima de violencia de género. ¿De acuerdo? Y ya también, pues esto, la última consideración es en el artículo 52, cuando se habla de que la causa de asentismo como motivo, o sea, falta de puntualidad o falta de asistencia al trabajo como motivo de despido, pues claro, no considerar, fíjense, es que está muy mal escrito esto. Fíjense lo que dice. No se consideran como falta de asistencia a efecto de provocar un despido por excesivo asentismo las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud según proceda. Es decir, se supone que los servicios sociales de atención o servicios de salud acreditan una situación física o psicológica de la que, por tanto, deriva una falta de asistencia o irregularmente a la empresa. Y esto, algunos lo han entendido que son las faltas de asistencia las acreditadas por el servicio. No, perdona, los servicios estos de salud y de atención no acreditan. Lo que acreditan es una situación de la mujer. Y esa situación es la que parece que es un cheque en blanco para que ampare cualquier falta de asistencia o de puntualidad al trabajo, porque no dice que esta situación esté o derive en una atención, es decir, es una situación física o psicológica. De ella deriva una necesaria prestación médica psicológica. La mujer falta al trabajo porque está acudiendo a una atención médica o psicológica, no lo dice. Dice que tiene una situación y no dice que tenga necesariamente que esa situación deriva en una atención, en unos cuidados médicos, en un programa de atención. Con lo cual, aquí es como un cheque en blanco. Nada más que con que te digan un servicio social o de asistencia social que, por ser mujer víctima de violencia de género, tiene una situación
física o psicológica, obviamente claro que lo tiene, eso ya ampararía cualquier falta de asistencia o de puntualidad. No digo que no esté bien, lo digo que además deja fuera otro tipo de faltas que pudiera tener la mujer motivadas por la condición de víctima de violencia de género. ¿Y si lo que tengo que acudir a mi abogado? ¿Y si lo que tengo que acudir al juez o a una comparecencia policial o judicial? Porque eso no es una cuestión de situación física o psicológica ni tiene que ser acreditada por un servicio de salud. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto no está? Pues no está. Previsto no está. Ahora, lo que sí hay que algunos convenios colectivos que recogen esto, que también se consideran, no se consideran falta de asistencia, las derivadas de acudir a centros policiales o centros judiciales para realizar determinados trámites policiales administrativos. Pero tienen que ser los convenios colectivos que lo digan, porque en un momento dado un empresario un poquito cerrado y diga, ¿a usted dónde tenía que ir? Tenía que ir a la policía porque me han pedido una comparecencia y digo, pues como la policía no le dé un certificado, yo no lo considero como acreditado. Es decir, como digo, aquí hay problemas que no tienen una solución directamente en la norma y evidentemente tiene que ser resuelta con este principio integrado que decíamos antes. Pues también hay que admitir también en este caso que cualquier falta de asistencia por cumplimiento de un trámite administrativo, judicial o policial tienen que estar también cubiertos y no considerarse como falta de asistencia que puedan encima pedir a una mujer por todo esto, ¿no? Un último apunte. Respecto, ¿se acuerdan que dijimos de las autónomas que no estaban incluidas? Pues bien, no están incluidas y lo único que dice el artículo 25 de la Ley de Protección Integral es que cuando éstas tienen que cesar en su actividad, porque claro, ya es como son las autónomas las que dicen, ahora pues no trabajo porque tengo un maltratador cerca o me voy a otros sitios, porque son ellas las que deciden. Pero si tienen que cesar en su actividad para hacer efectiva su protección, pues evidentemente aquí se le protege excepcionalmente permitiéndole no cotizar, porque cualquier autónomo, aunque no haga su trabajo, no realice su actividad, tiene que seguir cotizando a la Seguridad Social, pero aquí excepcionalmente a la mujer trabajadora víctima de violencia de género, a la autónoma que tenga que cesar su actividad como medida de protección, se le suspende también su obligación de cotizar durante 6 meses. Y aún así se le considera ese tiempo que no ha cotizado efectivamente, pero se le considera como cotización efectiva, y además se le considera como alta asimilada, que es algo que también, ya por último, es lo que había comentado el profesor José Moreno, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista prestacional, desde la Seguridad Social, como complemento a estas situaciones, a la mujer que no cotiza durante el periodo de suspensión del contrato se le va a considerar en cualquier caso como periodo cotizado, para no romper su periodo de seguro, para su carrera de seguro. Porque si yo tengo que suspender el contrato durante varios meses en los que no cotizo, bueno, ahora ¿qué pasa? Tengo ahí una laguna en mi periodo de cotización que me puede afectar a no tener derecho a prestaciones. Y por tanto, durante ese periodo de tiempo, aunque yo efectivamente no he cotizado, me lo computan como cotizado en la Seguridad Social, ¿no? Entonces, por tanto, esto es una medida de protección y se considera como siempre como situación asimilada al alta a efectos de que yo pueda acceder a una protección si soy víctima de violencia de género, ¿vale? Lo dejamos aquí porque hay muchas cosas, pero conclusión, primera, medidas, sí, están bien, completas no, hay muchas fisuras en el ámbito protector, muchas. ¿Se podía hacer más? Por supuesto. ¿Se ha hecho? No. ¿Hay planteamiento de futuro? Pues yo no lo veo, como he dicho antes, ni a corto ni a medio plazo. Y desgraciadamente ya no sé si decirme que no sé si qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pero debería atacarse en este tema de protección de tutela de la mujer trabajadora. Y lo que tiene que actuarse es para evitar que haya mujeres víctimas de violencia de género trabajadoras. Porque cuanto haya menos necesidad de protección. Lo que hay que atacar de otros frentes. Que no sean tan laborales, en otro tipo de medidas para evitar que cada vez haya más mujeres víctimas de violencia de género. Y aquí lo dejo porque me parece que ya con esto creo que es más que suficiente. Si tienen alguna pregunta, pues ya me lo dicen. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la claridad y calidad de la exposición y sobre todo por haberse ajustado al tiempo encomendado. Bueno, pues era los 50 minutos. Ah, perfecto. Que para un moderador le facilita mucho el trabajo el no tener que sacar el cartelito que ya me habían preparado aquí y no ha hecho falta, con lo cual es de agradecer. El que s'hagi ajustat al tiempo previsto ens permet obrir un torn de paraules, de preguntes,
d'aproximadament uns 10 minuts, no ho podem estendre més perquè si no també perdríem el que és l'horari previst, però sí que tenim aquests 10 minutets per fer alguna pregunta, algun comentari o alguna qüestió que vulgueu plantejar. Sense por, que som tots de la casa, tots ens coneixem. Penseu que si no la feu vosaltres la faré jo, vull dir que llavors... Mira, una de las cosas que comentaba que algunos malentendidos, que ahora me acabo de acordar, algunos malentendidos en los convenios colectivos, bueno, hemos visto lo que dice la ley sobre lo que es el concepto de violencia de género, ¿no? Es de las mujeres, que se produce sobre las mujeres, ¿verdad? Por parte de sus parejas. Pues bueno, pues algún convenio colectivo como el supermercado, autoservicio de alimentación de Cataluña, dice que todo lo que prevé, que son medidas de protección exactamente más o menos las mismas. Curiosamente, por ejemplo, en esta movilidad, la movilidad únicamente la admite para centros de trabajo en Barcelona. Eso limita mucho la movilidad geográfica. Pero bueno, lo que es importante dice, toda esta medida de protección para las trabajadoras pues también será extensible a los trabajadores que por decisión judicial sean equiparados a víctimas de violencia de género. O sea, los trabajadores masculinos también. ¿Cómo que también? Pues no. No, y eso también es una metedura de pata que creo, pero desde el punto de vista del concepto, que también se ve en el sector de comercio de Cataluña y dice que este artículo específico habla de trabajadores en genérico. Es que el problema es que no es trabajador en genérico, son trabajadoras las víctimas de violencia de género y por tanto son únicamente ellas las que deben ser las beneficiarias de estas medidas. Es decir, yo creo que a ver, que no lo han querido hacer aposta, sino que a lo mejor por desconocimiento puro que dice, bueno, aquí para equiparar todo el mundo igual, ¿no? Es que todo el mundo no es igual, al menos en este tema, ¿no? Entonces, algunas cosas deberían ser mejor tratadas en la negociación colectiva, por lo menos mejor analizadas y trabajadas, ¿eh? En muchos casos yo creo que es mero desconocimiento más que otra cosa, en lo que de pronto dicen, no, esto también los hombres. Pues bueno, es que los hombres no sufren violencia de género desde el punto de vista del maltrato. Sufren, pero no es violencia de género, puede ser una violencia doméstica, o un maltrato, pero de lesiones, pero no el concepto de violencia de género. Es que quería apuntarlo para que lo vierais. También algunos convenios también amplían, ¿no? Establecen permisos para los trabajadores, incluso hay algunos que pagan el material escolar y los gastos de desplazamiento cuando se tienen que acudir a otro centro de trabajo. Es decir, que hay algunas particularidades muy, muy especiales en algunos convenios, pero dentro de los planes de igualdad, que es, como digo, lo único que se ha mejorado. Insertar el tema de la violencia de género dentro de los planes de igualdad y de atención a temas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Teníamos una palabra demanada. Sí. Hola, buenos días. Yo quería preguntar si la persona que maltrata es el jefe de la empresa. Entiendo que la única medida que se puede acoger la persona es la de extinción. ¿O cabe alguna otra posibilidad? Claro, no. En este caso es que estas son medidas que en principio, como están pensadas para personas que sufren cuando su maltratador es externo, pero obviamente también para cuando en un momento dado se pueden considerar que es el maltratador es la empresa. Claro, uno puede decir, yo aguanto, ¿no? Y denuncio la situación de maltrato y debe haber unos mecanismos de protección y de protocolo de actuación dentro de la empresa, pero si es el jefe... Si es el jefe, más allá de intentar aguantar y poner esto en conocimiento de las instancias judiciales y instancias administrativas y policiales, como medida no hay otra. Porque puedes contar con los representantes de los trabajadores, pero dice, ¿para qué? Si muchas veces es el jefe el que decide, ¿no? Si fuera un trabajador aún podría en un momento dado tener alguna viabilidad de algo, ¿no? Que se expulsa al trabajador o que cambie al trabajador, porque siempre, si es un trabajador, el trabajador es el que tiene que irse. Esto lo ves muchos en los protocolos de protección, de igualdad, en los convenios colectivos. En el caso de que sea un trabajador que agreda física o psicológicamente a una mujer, sea de naturaleza sexual o sea por tema de género, tiene que ser el trabajador el expulsado o trasladado para preservar a la mujer. Pero cuando es el jefe el que te acosa, o acosa sexualmente o te produce una violación psicológica, por razón de género, por ser mujer, directamente por ser mujer. A lo mejor no tiene ninguna implicación sexual, no es una naturaleza sexual, no quiere irse a la cama contigo, ¿no? Pero es un tema de violencia nada más que muchas veces o aguantas y pones esto en conocimiento de las autoridades judiciales, policiales, o si crees que eso ya no hay más opción, tienes que extinguir el contrato y además sin indemnización. No puedes en un momento dado, salvo que tú provoques el despido por el artículo 50, por incumplimiento del empresario de sus obligaciones contractuales, y por el artículo 50 del Estatuto tú puedes pedir una indemnización al empresario porque está incumpliendo su deber más básico, que es el deber de prevención.
y de protección de la integridad de los trabajadores en la empresa, empezando por las mujeres. Entonces, por la vía del artículo 50 sí puedes actuar y puedes pedir por lo menos una indemnización de daño y perjuicio al empresario por haber agredido tu derecho de intimidad e de integridad. Alguna pregunta més? Ana, se está animando. Venga. Hola. Bueno, estábamos hablando de ámbito laboral, pero ¿qué pasa si esto se produce en la universidad, tú como estudiante o haciendo prácticas? ¿Hay algo que te ayude? Si es una estudiante que está haciendo prácticas en la empresa, bajo lo que es un acuerdo de prácticas, en principio debería estar protegida por el protocolo de actuación que se produce en la empresa, porque tú estás equiparada a una trabajadora, estás allí inserta dentro de la organización de la empresa. Esto es algo que yo recomiendo siempre en los acuerdos de prácticas, que se inserte una cláusula de que los trabajadores los alumnos están considerados como trabajadores a todos los efectos desde el punto de vista de la protección y tutela que se merecen los trabajadores. Precisamente para que no digan, no, es que esta estudiante no es trabajadora, me da igual, está insertada allí, ¿no? Está realizando un trabajo allí, pues equiparada a la tutela de los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que habría que especificar esto, ¿no? Porque si tú vas a hacer una práctica, te encuentras con que te están acosando o te están en un momento dado produciendo algún tipo de agresión psicológica o física, tiene que estar protegida. Primero por el protocolo que se está actuando dentro de la empresa, pero también debería ser protegida por el protocolo de actuación que debería haber en la propia universidad, ¿eh? Y en la universidad, aunque no esté ya realizando, tiene que haber también lo mismo. Tiene que haber un protocolo de actuación contra la violencia que se pueda ejercer desde los compañeros, desde el personal de administración y servicio y desde los profesores. Todo. Tiene que estar absolutamente cubierto. No sé si aquí lo tenéis, normalmente todas las universidades lo tienen. El tema de acoso laboral, también entre los profesores y también pues, lo que son acoso por razón de sexo y acoso sexual, y en este caso violencia de género. Porque te pueden encontrar que con tu pareja es también compañero tuyo, el que te está acosando o te está produciendo lesiones. O sea que eso tiene que estar cubierto especialmente. Y sobre todo es importante que esté muy especificado que cuando uno hace prácticas está protegido por la tutela de derechos laborales y del marco convencional que exista en cuanto a protocolo de protección de violencia de género o violencia por razón de sexo. Una altra paraula? Sí. Yo quiero provocar un poco, porque venga, me gusta provocar, y aprovechando que tenemos a la profesora Garrido, me gustaría primero hacer una reflexión. Y es, cuando oigo a juristas, expertos de otros sectores del ordenamiento jurídico, me doy cuenta la desconexión que hay de unos sectores del ordenamiento jurídico. Entonces, mi primera reflexión, que es también a modo de pregunta, es preguntarle a la profesora si realmente ella cree que los derechos del artículo 21 son unos derechos para la mujer, que yo entiendo que no. Y entiendo que no son derechos, sino que solamente pueden situar a la mujer en una situación de más peligro, porque el maltratador sabe la empresa en la que trabaja. Entonces yo confiaba mucho y confío en que se desarrollen los acuerdos del Pacto de Estado. Y pienso y quiero creer en el que en un futuro no muy lejano, ¿no? Haya más conexión entre esos sectores del ordenamiento jurídico para que nos podamos articular esas normas, podamos articular la ley orgánica, podamos articular el Estatuto de los Trabajadores, el Código Penal, pero yendo un paso más allá, las empresas puedan cooperar en los casos de víctimas de violencia de género. Es decir, lo suyo sería que a nivel de, no sé, de grupos de empresas, de colectivos de empresas, existieran esos convenios que estuvieran, cuyas medidas estuvieran subvencionadas por el Estado para que la mujer cambiara de empresa y cambiara de territorio, porque fijaos la contradicción que se da. Es decir, tenemos la movilidad geográfica, la mujer opta por esto, con las limitaciones que ha dicho la profesora, temporales, y resulta que él lo sabe. Pero estamos obligando a la mujer, el derecho penal obliga a la mujer a volver al sitio otra vez, en esos 6 meses también. Insisto, no es una pregunta, es más una reflexión. No sé si la profesora Garrido y ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo los derechos del artículo 21 no los veo como unos derechos que estén protegiendo a la mujer. Creo no solamente que se han quedado cortos,
sino que debían de ir en otro sentido o en otra dirección, perdón, absolutamente diferente a la que van, ¿no? No sé. No, yo estoy de acuerdo contigo que se han quedado muy cortos y que no protegen, porque realmente no se... A ver, yo he tendido a decir que estos derechos, de alguna manera, son compensatorios de esa situación y además tratan de proteger a la mujer, pero se protege ella. Se protege ella porque es la que decide. Entonces, y el empresario es muy resistente a admitir que haya una palabra distinta de la suya. Es decir, que sea la mujer la que decida sin ningún tipo de otro criterio de intervención por parte de la empresa, ¿no? A mí me preocupa precisamente, como decía antes, que estos derechos queden condicionados en su efectividad a los criterios organizativos y a los criterios y a las reglas que ordenan un entorno que es más o menos privado, es decir, el de la empresa, que esto lo decide el empresario, ¿no? Y al final la mujer pues, se ve abocada precisamente al final terminar de irse del trabajo y no se protege lo que debería protegerse, que es mantener su puesto de trabajo. Porque esto es absolutamente esencial, para, como decíamos, para la reconstrucción de la vida de la mujer. Tiene que tener su trabajo y mantenerlo. Y estos derechos ella se protege. Esto lo único que hace es incorporar lo que ha hecho el Estatuto, esta ley, es incorporar una nueva causa en algunos de los derechos que justifica su ejercicio. O sea, vamos a adaptar, vamos a readaptar, vamos a movilizar, pero no ha hecho un tratamiento más cerrado. Hemos visto la cantidad de problemas que hay. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el Estatuto, cogiendo lo que dice, pues, incorpora la causa y parece que así cumplió el expediente. No, perdona, usted no ha cumplido el expediente. Usted tiene que haberse implicado un poco más y haber establecido un marco de protección para que la mujer, al ejercitar estos derechos, realmente se encuentre con el apoyo de la empresa, aparte de otras instituciones, pero el apoyo de la empresa. Y por eso digo, yo tengo poca confianza en la empresa, tengo poca confianza en los representantes de los trabajadores, que, como digo, han hecho muy poca cosa en este tema. Algunas cuestiones puntuales parecen como favorables, pero hay mucha reticencia todavía a decir, la mujer viste violencia, pero ¿esto qué es? ¿Quién es? Que tampoco no tienen ni idea. Y sobre todo, ¿por qué? Porque muchos de los representantes de los trabajadores, con perdón de los sindicatos, que yo trabajo con ellos, es que muchas veces somos hombres. Son pocas mujeres las que están ejercitando representación y los hombres les cuesta mucho trabajo considerar este tipo de problemas para incorporarlos dentro de la negociación colectiva, ¿eh? Sí, yo me encontré hace unos años que estaba intentando ver cuál era la composición de la representación de los trabajadores que negociaban con menos colectivos. Primero los sindicatos me daban, hoy no tenemos datos. Y luego, ¿datos por qué? Porque hay muy pocas mujeres presentes en los convenios colectivos. Con lo cual, mientras tampoco eso se cubra, no hay posibilidad de que la negociación colectiva supla las deficiencias de la ley, que es un papel que tiene que cumplir la negociación colectiva, intentar mejorar y cerrar un poco más el ámbito de protección. Y pues digo, poco se hace. La mujer es la que se defiende y se defiende finalmente en muchas ocasiones sin ningún medio y al final resulta precisamente que acaban siendo asesinadas y este es el problema que no va a terminar. Pero sí coincido contigo, Marisa. Una palabra més? Sí. Bueno, yo siguiendo un poco la línea que ha iniciado Francisca, sería una reflexión en relación a lo que has comentado y lo que ha comentado también la profesora Eva Garrido. Yo creo que además, yo tengo que decir que me alegra que en una ley que trata sobre la protección de la víctima de violencia de género se incorpore el marco laboral, porque efectivamente yo creo que es un elemento de socialización y de recuperación de la víctima de violencia de género. Pero al estudiar estas medidas que se incorporan por el legislador, que yo creo que con toda la buena voluntad, entiendo que son medidas que, como suceden en otras ocasiones, ya vinculadas únicamente a lo que son cuestiones laborales, son medidas que están pensando en un tejido empresarial que no se corresponde con el nuestro. Si nosotros nos vamos a los datos que tenemos sobre el tejido empresarial en España y en Cataluña, es un tejido empresarial que está formado por el 90 y algo, bastante alto, por ciento de empresas medianas y pequeñas empresas. Ya me diréis vosotros cómo aplicamos algunas de las medidas que se incorporan en el Estatuto de los Trabajadores en pequeñas y medianas empresas, en empresas que tienen 3 y 4 trabajadores o que tienen como mucho 20. Si tú a un empresario o una empresaria le propones una reducción de jornada en una empresa de 4 trabajadores, el empresario o la empresaria se va a morir. Sí, te va a decir que no. Es que si tú me coges esta medida es que a mí me hundes. Sí que es cierto que, como has comentado, Eva,
Ahí quizás falta información, es decir, no te preocupes porque hay medidas para sustituir a la trabajadora, pero eso es mucha información que no se tiene. Otra medida, la movilidad geográfica. Pero bueno, ¿cuántas empresas tenemos en España que tengan varios centros de trabajo y que además esos centros de trabajo tengan la suerte de no estar en la misma comunidad autónoma o en la misma provincia? Que eso sería lo conveniente. Es decir, si yo tengo que alejar a esta mujer que es víctima de violencia de género del agresor, no me la mandes si tienes un centro en Lleida, no me la mandes a Mollerusa, que coge el coche y se me planta en la puerta de la empresa, del centro de trabajo. Tú necesitas una empresa que tenga varios centros de trabajo y que, con todas las dificultades y problemas de arraigo que supone para la mujer marcharte a lo mejor a la otra punta de España, pero que lo puedas hacer. Entonces, a mí me parece muy interesante lo que has comentado, Francisca, de todo el tema de las redes de las empresas. De todo el tema de generar, incluso te diría, grupos de empresas ficticios, de sector. Claro, con la ayuda pública, que esto sean políticas públicas, porque si no las empresas dicen, bueno, es que me estás a mí cargando con un problema que no es mío, ya tengo yo mis propios problemas para que tú encima ahora me digas que tengo que hacer una función social de protección de la víctima de violencia de género, ¿no? Bueno, era simplemente una reflexión. Sí, aprovechando precisamente lo que es el entorno actual de la empresa multiservicio, y decir, todo esto de empresas que en un momento sea necesario, pero evidentemente es lo que tú comentas, aquí no hay opciones a que haya en pequeñas empresas centros, porque fijaros, los ejemplos que yo puedo enseñar de convenios donde se han recogido algunas cosas son convenios de empresas grandes y de sector grande, es decir, de Iberia, de PIS, de Banco Sabadell, que como tú dices cuenta varios centros y al fin y al cabo puede en un momento de mandar a otros lugares, pero en el supermercado que tengo yo al lado de la esquina, si una mujer víctima de violencia de género, mira que yo ahora voy a cambiar de turno, y te dicen que no, ¿y qué va a hacer la mujer? Irse al juzgado. Cuando ya llega al juzgado, ya la mujer ya la han matado, en su caso, ya se ha quedado sin protección. Es decir, que evidentemente, yo estoy muy de acuerdo contigo totalmente, porque estas son medidas que no están pensadas precisamente para poderse actuar, donde además no hay representante que te proteja, porque en una empresa de 5 o 6 trabajadores, ve donde tienes tú el representante sindical. És dir, que és complicat, sí. Vale, moltes gràcies. Ara sí que ja estem amb l'horari, per tant, agrair a tothom la vostra participació, perquè la idea d'aquest tipus de jornades és precisament generar un espai de trobada, de reflexió i de diàleg, i en aquest sentit agraeixo molt les intervencions que hi ha hagut. Agrair a tots vosaltres la vostra participació, a la professora Eva Garrido la seva participació, i quedem citats puntualment per a les 12, que reemprendrem la sessió amb la taula rodona. Moltes gràcies.